Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad para que todos puedan venir, dice, al arrepentimiento y todos puedan tener la oportunidad de tener a Cristo en sus vidas, aceptar a Cristo como el Salvador del mundo y aceptar a Cristo como un Salvador personal. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 291 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del estudio que Dios mediante estamos realizando cada día, una hora con Dios, una hora de estudio de la palabra de Dios, especialmente del plan de salvación, cómo el creyente puede llegar verdaderamente a aceptar a Cristo como su Salvador individual, personal, para poder empezar una vida cristiana plena y real y verdadera, conforme la Biblia lo presenta, una vida nueva totalmente, así como Jesús le presentó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El ser humano carnal, nacido en este mundo, es un ser humano pecador por naturaleza, y nunca el ser humano carnal va a mejorar su vida, nunca va a cambiar. El cambio que el plan de salvación ofrece es muerte al yo, muerte a la vida egoísta y una vida enteramente nueva que Cristo quiere dar al pecador arrepentido. Por eso estamos estudiando cómo se presenta el plan de salvación para ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano debe vivir la vida de Cristo. Un verdadero cristiano tiene que empezar una vida por conversión para nacimiento a una vida espiritual, con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo, para vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida sin pecado, sin caer a la tentación, en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Tenemos esa oferta de la salvación en Cristo. Pero el cristianismo hasta hoy no ha podido comprender este plan a cabalidad, a la profundidad y a la amplitud con el cual está presentado. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder seguir aprendiendo, de seguir conociendo realmente cómo es la salvación en Cristo Jesús por fe y gracia completamente, y cuál es la parte del hombre, y cuál es la obra de Dios en el ser humano. Hemos estudiado hasta aquí ya 10 pasos, 10 requisitos o 10 condiciones para realmente recibir una salvación verdadera en Cristo Jesús. Para recordar vamos a enumerar solamente. El primer paso es el llamamiento. Aceptar o responder al llamamiento. Si el pecador no se resiste, dice, al llamamiento, entonces tendrá realmente una salvación real, una salvación que debe comenzar a vivirse en este mundo, una salvación en Cristo Jesús. El segundo paso es conocer y aceptar la palabra de Dios, las leyes de Dios, porque la palabra de Dios, las leyes de Dios nos muestran nuestra verdadera condición y nos hacen conocer a Dios. Y de la palabra de Dios nace la fe.
La fe viene por el oír, dice. Ese es el tercer paso que hemos estudiado. Pero una fe viva, una fe activa, una fe que pueda llevar a la obediencia. Una fe donde el ser humano carnal no tenga que aumentar obras, sino la fe misma, como es activa y viva y tiene poder, tiene que producir sus propias obras. La fe que obra por el amor, dice la palabra de Dios, es el cumplimiento de la ley. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es la humillación. Por eso, justificación por la fe es humillar en el polvo la gloria del hombre, y lo que el hombre no ha podido hacer, ahora Dios puede obrar en el nuevo creyente. Una salvación perfecta, una vida de victoria sobre el pecado y una vida de santidad y consagración a Dios. La humillación es el cuarto paso. El quinto paso es el arrepentimiento. Un arrepentimiento produce reconocimiento y cambio, una reforma en la vida. Reforma quiere decir volver a la forma original, a la vida original que Dios dio al hombre, al principio a Adán y Eva antes del pecado. Así Dios quiere crear al nuevo hombre dentro del viejo hombre, dentro del hombre carnal, crear un nuevo hombre. Eso es el resultado del arrepentimiento. El sexto paso es aceptar caer sobre la roca Cristo Jesús y ser quebrantado. Una vida quebrantado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, reconocer que el ser humano es miserable. El ser humano está totalmente enfermo, con la enfermedad espiritual, de pies a cabeza. No solamente enfermedad espiritual, sino también está enfermo físicamente. Reconocer que el ser humano no tiene posibilidad humanamente de mejorar, de cambiar su vida, ni vivir la vida espiritual. Y el séptimo paso es renuncia a esa vida. Presentar de que renunciamos a seguir viviendo en vida carnal, en vida egoísta, con mente egoísta. Renunciar. Y no solo renunciar, sino renunciar también a todas las posiciones, a todas las ganancias, a todos los bienes que el hombre egoísta ha acumulado en este mundo. Entregarlo a Cristo. El octavo paso es confesión. Confesar a Cristo, a Dios, en oración, por medio de la fe. Y luego confesar también a nuestros prójimos semejantes si es que le hemos hecho daño. Así como Zaqueo sin que nadie le ordene, sin que nadie le diga, de su corazón nació, de su mente nació, dijo, si a alguien he defraudado, repararé el daño y le devolveré 4 veces tanto. Esa confesión tiene que nacer del corazón. Y luego viene la confesión pública. Y una de las confesiones públicas es el bautismo en agua. El creyente verdadero toma la decisión de renunciar públicamente la vida carnal, la vida humana de este mundo, para ya no vivir más para el mundo, sino ahora vivir para Cristo, vivir para Dios. La confesión pública es el octavo paso. El noveno paso es aceptar a Cristo, aceptar la vida de Cristo, que vivió una vida perfecta, santa, una vida sin pecado. Aceptar, recibir esa vida
que es la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, donde no interviene, dice, ningún hilo de invención humana. Esa vida Cristo nos quiere dar. Aceptar a Cristo es aceptar su vida. Aceptar a Cristo es aceptar su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y aceptar a Cristo es aceptar su resurrección para morir al yo, al hombre carnal, para resucitar en el bautismo del Espíritu y del agua, resucitar a una vida nueva. Y ahora aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro guía, como nuestro capitán, como nuestro Salvador, como el arquitecto del carácter de nuestra vida, y como nuestro consejero, y como el que va a vivir con nosotros todos los días, andar con Cristo, morar en Cristo y permanecer en Cristo. Ese es el 9º paso. Ahora estamos en el 10º paso. Ya estamos estudiando ya 3 días acerca de la entrega de la voluntad. Ese es el 10º paso. Pero para entregar nuestra voluntad necesitamos entregar nuestra mente. Porque la voluntad está en la mente. La mente funciona con 4 facultades que por creación el hombre recibió. La facultad de la voluntad, la facultad de la razón, el juicio, la facultad de la conciencia y la facultad de la imaginación. La mente funciona con 4 facultades. ¿Y cómo se produce el pecado? Hemos estudiado. El ser humano, cuando es tentado, entra en acción la imaginación. El ser humano dice, si voy a actuar en el mal, si voy a pecar o voy a caer en tentación, primeramente entonces la imaginación se imagina las ventajas que va a sacar, lo bueno que va a adquirir y toda la ganancia que va a obtener al vivir mal en este mundo. Porque Satanás ofrece, todo lo que Satanás ofrece nunca lo representa mal, siempre lo disfraza, siempre lo maquilla y siempre lo presenta como algo ventajoso, como algo que va a ganar. Aún hasta los trabajos del mundo podemos imaginarnos. Cuando el ser humano es profesional, o cuando el ser humano pues tiene algún don, algún talento, sabe hacer alguna cosa, Satanás le ofrece trabajo en este mundo. Mira, dice, tienes un trabajo que puedes trabajar en una empresa, puedes trabajar para el gobierno, puedes abrir tu negocio, dice, vas a ganar mucho dinero. Con ese dinero, dice, imagínate, vas a tener buena casa, buena ropa, buena alimentación, buena familia. Y la imaginación divaga y dice, voy a lograr esto, aquello, voy a tener éxito en la vida, voy a vivir mejor en este mundo. Aparentemente, ese es el engaño. Pero cuando el ser humano trabaja, tiene un empleo, tiene un negocio, tiene una actividad, gana mucho dinero, pero a la final el dinero le lleva a muchas cosas malas. A la final le llega el fracaso, a la final le llega la enfermedad y no puede solucionar su enfermedad. Le llega un cáncer, un tumor, diabetes, le llega cualquier otro mal, pandemias,
Ahora su dinero no vale, su trabajo no vale. Todo lo que ha acumulado, ha juntado, se ha enriquecido, no puede solucionar. La imaginación le engañó. Se da cuenta. Así el pecado se produce. Eso es lo que hemos estudiado. Es que el ser humano tomó decisiones bajo su imaginación. La imaginación debe someterse a la razón. Pero el pecador tiene una razón malogrado, una razón que no funciona como debe ser. La razón no pesa, no razona en base a las cosas que debe razonar. La razón tiene que pesar si vale la pena emprender aquello que la imaginación se ha imaginado, o no vale la pena. La razón actúa en base a principios, en base a normas, en base a leyes, en base a la experiencia. Pero el ser humano pues tiene una razón adormecido, una razón que no funciona y pasa por alto. Una vez que el ser humano razona, debe ahora someterlo a la conciencia. Pero la conciencia está también malogrado en el ser humano por causa del pecado. La conciencia ya no escucha la voz de Dios. La conciencia no entiende la palabra de Dios. Entonces, solamente da pase libre. Ahora, por último, tiene que actuar la voluntad. La voluntad tiene que tomar decisión. Pero como la voluntad también está malogrado, entonces toma una mala decisión. Y viene el fracaso, y vienen los problemas, y viene todas las cosas malas que hay en este mundo. A la final el ser humano fracasa, no vive bien. Vive una vida vacío, una vida con problemas, una vida insatisfecho, una vida prácticamente que no satisface. Así el ser humano vive en pecado. Por eso la seguridad, la salvación está en entregar esa voluntad a Cristo. El que entrega la voluntad a Cristo tiene que entregar su mente. Entregar la mente es entregar el corazón. Entregar el corazón y la mente es entregar la vida entera a Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. Si el ser humano aprende como Cristo, vive como Cristo, haciendo la voluntad de Dios, y si nosotros, entregando nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra vida, comenzamos a vivir una vida haciendo solamente la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, entonces tendremos una vida espiritual plena, una vida cristiana verdadera, una vida cristiana de victoria sobre el pecado, una vida cristiana de una vida de obediencia perfecta a la palabra de Dios y a las leyes de Dios. Por eso vamos a continuar estudiando en esta oportunidad cómo funciona la imaginación, cómo funciona la razón, cómo funciona la conciencia y cómo funciona la voluntad. Vamos a seguir aprendiendo por la gracia de Dios. Vamos a leer en este libro, Maranata, el Señor viene, página 229. O está también en Mensajes para Jóvenes, página 90. Dice así: debéis manteneros alejados del terreno encantado de Satanás
y no permitir que vuestras mentes sean apartadas de la fidelidad a Dios. Si nuestra mente está unida a Cristo, si le hemos entregado la mente con todas nuestras facultades, entonces podemos mantenernos, dice, fieles a Dios. Pero si nuestra mente, nuestra voluntad no hemos entregado, entonces estamos en el terreno encantado de Satanás. Satanás fácilmente al ser humano puede manejarlo a su modo, a su manera. Mediante Cristo, dice, podéis y debéis ser felices y adquirir hábitos de dominio propio. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida verdadera cristiana feliz? Que la Biblia dice, bienaventurados, felices, dice, los que hacen la voluntad de Dios, felices los que dependen de Cristo, felices los que confían su vida plenamente a la dirección de Cristo. Pero para eso necesitamos comprender cómo es entregar nuestra voluntad. Hasta vuestros pensamientos deben ser sometidos a la voluntad de Dios, y vuestros sentimientos al dominio de la razón. Así funciona entonces una verdadera vida cristiana. Nuestros pensamientos de la mente deben ser sometidos a la voluntad de Dios, y los sentimientos del corazón deben ser sometidos a la razón. No os fue dada la imaginación para que se le permita correr tumultuosamente y salirse con la suya sin hacer ningún esfuerzo por refrenarla o por disciplinarla. Así que el ser humano en este mundo vive siguiendo su imaginación. Se imagina que va a ganar mucho dinero y se aventura en ese camino. Se imagina que alguna cosa le va a traer muchas ganancias y se aventura. No debemos vivir, dice, solamente complaciendo, siguiendo a nuestra imaginación. La mente debe funcionar con sus 4 facultades. La imaginación, dice, hay que someterlo a la razón. Y la razón hay que someterlo al juicio. Y el juicio hay que someterlo a la conciencia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice las leyes de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Hay que pedir a Dios que nos hable a nuestra conciencia qué camino a seguir, cómo vivir la vida cristiana, cómo ser feliz. Y una vez que hemos escuchado la voz del Espíritu Santo por medio de la conciencia, ahora debemos someter a la voluntad. Pero la voluntad del ser humano no es seguro, entonces hay que someterlo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nunca hizo su voluntad. Si los pensamientos, dice, son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Así que entonces, cuando uno se imagina, ahora vienen los pensamientos, y ahora vienen los sentimientos. Todo eso, dice, debe llevarse a la razón, porque todo eso va a producir el carácter. Si cedes a vuestras impresiones y permites que vuestros pensamientos vayan por un camino de suspicacia, duda y descontento, os contaréis
entre los más desgraciados de los seres mortales. Por eso el ser humano vive mal en este mundo. Necesitamos seguir estudiando y comprendiendo. Entonces veamos ahora cómo funciona la imaginación. Vamos a leer en el libro. Vamos a buscar en la página 224 de este libro Conflicto y Valor. Conflicto y Valor, página 224. ¿Qué podemos aprender acerca de la imaginación? Dice así: por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte y la imaginación se corrompe. Las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. Entonces, un creyente que no ha experimentado la verdadera conversión, entonces, ¿cómo será su mente? Tiene una mente, dice, una mente pervertido. O sea, su mente nunca va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque en la conversión, en la verdadera conversión, la mente se entrega a Cristo. Porque la mente del ser humano pecador es una mente egoísta, un corazón egoísta, una mente que le gusta buscar y ganar, una mente que le gusta acumular para sí, una mente que le gusta vivir para sí, todo para sí, nada para Dios y nada para el prójimo y nada para los demás. Así el pecado malogró a la mente. Cuando el pecado entró, la mente se pervirtió. ¿Qué es mente pervertida? Mente malogrado por el pecado. Mente que trabaja al revés. Pervertir es voltear al revés. Ya no sirve. Y la imaginación se corrompió. Así el ser humano, que no ha nacido a vida nueva, no ha sido convertido, que no tiene vida espiritual, porque no ha entregado su corazón, su vida, su mente a Cristo, entonces tiene una mente pervertida. Por eso el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1. También evangelio pervertido, al revés. Es como si un motor funcionara al revés. Si el motor funciona al revés, entonces el carro retrocede. Así el ser humano anda de cabeza, anda en retroceso, nunca mejora, mejora hacia atrás. Nunca va a cambiar el ser humano, nunca va a cambiar el mundo, nunca la religión va a cambiar, nunca la iglesia va a cambiar, nunca el grupo al cual usted pertenece va a cambiar. Necesita conversión. El ser humano que es parte de la iglesia, que es parte del grupo, que es parte del ministerio, el ser humano debe cambiar primero. Por medio de la conversión, debe nacer a vida nueva, a la vida espiritual con la mente de Cristo. En los estudios anteriores hemos leído, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, allá dice que el verdadero cristiano convertido tiene la mente de Cristo.
Y si tiene la mente de Cristo, ahora su imaginación corrompida es purificado, es limpiado. Una imaginación puro, limpio. Así funciona la vida cristiana en el plan de salvación. En el libro Maranata, el Señor viene, página 229, dice, aconsejando o hablando de una hermana. Querida hermana, dice X, tiene usted una imaginación enfermiza y se deshonra a Dios al permitir que sus sentimientos ejerzan un control completo sobre la razón y el juicio. Así que cuando un ser humano carnal, nacido en este mundo pecador, tiene imaginación corrompida y una imaginación enfermiza. Entonces, ¿qué pasa? Al ser humano le manejan sus sentimientos. De acuerdo a lo que el ser humano siente, vive la vida. Y no hay control de la razón y el juicio. La razón no funciona en un ser humano pecador. Y si es que la razón funciona, funciona mal. Y no hay un juicio correcto. Para tener un juicio correcto, necesita el amor de Dios. Vamos a recordar la vida de Salomón. Salomón recibió, dice, pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio una mente sabia, una mente divina, una mente espiritual, una mente de Cristo. Por eso Salomón fue el rey más sabio que haya existido sobre esta tierra. Y recordamos la historia. A Salomón le trajeron a dos mujeres, vinieron a recibir un juicio correcto, para que pueda actuar con una razón correcta, porque Salomón era el Hijo de Dios, un hombre espiritual. ¿Y cómo actuó Salomón? Con una mente de Cristo, con una razón purificada, con un juicio correcto. Sometió, dice, el asunto de estas dos mujeres que peleaban por el hijo muerto y por el hijo vivo. Sometió, dice, al amor verdadero. En aquel tiempo no había el examen del ADN para determinar de quién era el bebé que estaba vivo y de quién era el bebé que estaba muerto. Y Salomón, en su sano juicio, en su razón correcta, en su voluntad que dependía del amor de Dios, de Cristo, sometió al examen del amor. ¿Y qué dijo Salomón? Dijo, traigan una espada y vamos a partir al niño en dos. Un juicio correcto, equilibrado. Y le vamos a entregar a cada uno la mitad. Pero ¿qué pasó? El amor no falló. Una de las mujeres que dijo, prefiero que no se parte en dos a ese bebé. Prefiero que lo entreguen a la otra madre, dijo, porque ese hijo es mi hijo. Y mi amor, el amor verdadero me dice que no debe morir ese hijo también. Así Salomón determinó. Pero aquí nos dice, en el libro Maranata, el Señor viene, página 289,
Dice: querida hermana, tiene usted una imaginación enfermiza. O sea, no era convertida esta hermana, a pesar que era una hermana de una iglesia adventista. Y le dijo: deshonra a Dios al permitir que sus sentimientos ejerzan un control completo sobre su razón y su juicio. Posee una voluntad porfiada, así que no tenía una voluntad santificada, que debía depender de la voluntad de Dios. Su voluntad era una voluntad porfiada, determinada, la cual hace que la mente reaccione sobre el cuerpo, desequilibrando la circulación y causando congestión en ciertos órganos, y usted está sacrificando la salud en el altar de sus sentimientos. Así que la mente humana, carnal, lleva a la enfermedad. La imaginación también, como hemos leído, una imaginación corrompida lleva a una imaginación enfermiza. Y cuando la razón no funciona ni el juicio, y tiene una voluntad porfiada, determinada, que quiere hacer su propia voluntad, entonces por eso esta hermana estaba enferma en cama. Y ninguna medicina podía sanarlo. Aunque pida en oración a Dios, tampoco Dios no podrá sanarlo. Primero, esta hermana enferma, ¿qué tiene que hacer? Necesita estudiar el plan de salvación. Necesita experimentar los 12 pasos, los 12 requisitos, y nacer a vida nueva, experimentar una verdadera conversión, entregar su mente, su voluntad a Cristo y recibir una vida espiritual. Ahora sí, recibirá una salud perfecta, sanará de su enfermedad. Así viene la sanación de la enfermedad. Así que cuán importante es entonces saber cómo funciona la imaginación en la mente. La imaginación debe someterse a la razón, al juicio, a la conciencia y a la voluntad entregada a Cristo. El verdadero cristiano nunca hace su voluntad, sino hace la voluntad de Dios. Ahora la razón. Vamos a aprender algo de la razón. Yo creo que nunca en nuestra vida cristiana hemos escuchado un estudio así. Solamente Cristo nos puede enseñar por medio de su palabra. La educación del mundo, la psicología no enseña estas cosas, no entiende, porque el pecado malogró, corrompió la imaginación del ser humano. Por más sabio que sea, su razón está malogrado, su juicio no puede funcionar porque no tiene el amor de Dios como Salomón, y la conciencia nunca va a escuchar la voz de Dios. Y la voluntad terca, la voluntad que está ya determinado a hacer su propia voluntad, el ser humano nunca va a vivir una vida cristiana plena, feliz, en reposo, y nunca va a tener salud física, siempre va a vivir enfermo. Vamos a leer acerca de la razón ahora. Maravillosa gracia de Dios, página 100. Dice así: los apetitos y las pasiones que pretenden ser complacidos pisotean la razón y la conciencia. Esta es la cruel obra de Satanás. Y Satanás está aplicando constantemente los esfuerzos más decididos para fortalecer las cadenas mediante las cuales ha ahorrejado a sus víctimas. En otras palabras, ha separado
de Dios a sus víctimas. Entonces, ¿por qué la humanidad vive enfermo y por qué la humanidad vive mal mentalmente, enfermo mental y sin vida espiritual? ¿Por qué? El causante, dice, son los apetitos y las pasiones que pretenden ser complacidos. El ser humano pecador, sin vida espiritual, sin conversión, sin nuevo nacimiento, complace sus apetitos, sus pasiones, sus costumbres y sus malos hábitos. El ser humano pecador no somete el apetito, la pasión, a la razón y a la conciencia, ni a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la cruel obra de Satanás. Así maneja Satanás al ser humano como un esclavo, como un títere. Esa es la vida pecaminosa. Pero para ser liberado de esa crueldad, de la esclavitud de Satanás, que maneja al ser humano por sus apetitos, por sus pasiones y por sus gustos, ¿qué necesita? Entrega del corazón, de la mente, de la voluntad a Dios. Para recibir, dice, una imaginación consagrado, limpio, puro. Una razón recta, una conciencia que ha despertado para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, porque la conciencia es la voz de Dios. Pero si es que el cristiano ha muerto al yo, al egoísmo, al hombre carnal, para resucitar, para nacer a vida nueva, con el amor de Dios, con el carácter de Dios. En el libro En lugares celestiales dice: los apetitos y pasiones naturales deben ser puestos bajo el control de la conciencia y los afectos espirituales. Allí está la solución. El ser humano carnal, egoísta, con mente humana carnal, por más que esté en la iglesia, en la religión, años, 10, 20, 30, 50 años, sus apetitos nunca van a ser vencidos, sus pasiones tampoco, sus costumbres tampoco, sus inclinaciones tampoco. Por eso la vida cristiana, la vida religiosa será un fracaso. ¿Qué necesita? Poner bajo el control de la conciencia todos los apetitos y las pasiones. Pero la conciencia, ¿cómo funciona? Escuchar la voz de Cristo, escuchar al Espíritu Santo. Y solo eso funciona cuando el ser humano carnal experimentó la verdadera conversión y el nuevo nacimiento a la vida espiritual. Y el yo, el hombre carnal, cada día debe de morir. Ese es el Evangelio que la Biblia presenta. Esa es la buena noticia. En el libro A fin de conocerle, página 148, dice: el cristiano hace que Dios rija todas sus pasiones. Entonces, si los pensamientos han sido sometidos al cautiverio de Cristo, habrá un saludable crecimiento en la belleza y gracia del carácter. En el estudio anterior ya hemos estudiado. Cristo debe ser aceptado en el corazón para que pueda ocupar el trono del corazón, para que Cristo esté en nuestra mente, en nuestra vida. Pero el cristiano así recibe la mente de Cristo, un corazón nuevo, una vida nueva, bajo la dirección del Espíritu Santo.
A esa vida se llama que Cristo reina en el corazón. El creyente entonces obedece al Rey, porque ahora es siervo del Rey de Reyes, hijo del Rey de Reyes. Vive la vida de Cristo, tiene el carácter de Cristo, tiene la imagen de Cristo y tiene la vida de obediencia de Cristo. Vive una vida santa, una vida consagrada, una vida con poder, y solamente hace la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, tiene que tener una imaginación santificada. Una imaginación que se imagina, dice. Cuando el apetito se despierta, el ser humano quiere comer a su gusto. Cuando la tentación viene y las pasiones se despiertan, carnales, entonces la imaginación se imagina, porque es una imaginación bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se imaginará? La imaginación dice, si voy a complacer mi apetito, si voy a complacer la pasión carnal, entonces, ¿qué va a acontecer? Voy a caer en pecado. Y el pecado va a traer sus consecuencias: enfermedad, tristeza, fracaso, dolor, esclavitud. Entonces la imaginación se imagina esa vida de esclavitud, esa vida de enfermedad, esa vida de fracaso, esa vida de sometimiento al apetito. Y someterse al apetito es someterse a Satanás, vivir esclavo en este mundo. Así que la imaginación dice entonces, no quiero esa vida. Y la razón dice, eso es desobedecer las leyes de Dios. Eso es vivir mal. Entonces ahora escucha la voz de Dios, la conciencia. La conciencia se despierta. La conciencia dice que la palabra de Dios no dice así. El Espíritu Santo me dice que no es el camino correcto, no es bueno. Ahora la voluntad, ¿qué dice? La voluntad del ser humano dice, yo no puedo tomar decisión. Voy a hacer la voluntad de Dios. Entrego mi voluntad a Dios, renuncio mi voluntad. La seguridad está en hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, recibe gracia, recibe poder para vencer al pecado, para vencer al apetito, para vencer a toda clase de pecado. Así el cristiano vive una vida feliz, una vida de victoria, una vida de éxito, una vida en Cristo Jesús. No es como enseña la educación del mundo, no es como dice la psicología. ¿Qué dice la psicología? La psicología dice, tienes que esforzarte, tú puedes vencer, tú puedes ser mejor. Pero a la final, el mundo va de mal en peor. La psicología no es solución completa. Por eso hoy la religión, ¿qué enseña? La religión enseña la educación del mundo y la psicología. ¿Qué dice a la familia que está en problemas? ¿Qué le dice al joven que no sabe qué hacer? Al joven le dice, esfuérzate. Tienes que tener una mente positiva. Tienes que creer que vas a tener éxito. Pero el joven nunca tiene éxito, siempre fracasa. A la familia le dice, tienes que tratar bien a tu esposa. Necesitas palabras buenas, palabras amables, palabras corteses, respetuosas. El esposo, la esposa trata de actuar así y su hogar siempre funciona mal. Siempre hay incomprensión. Siempre hay maltrato.
Siempre el esposo se olvida de tratar bien a su esposa, la esposa se olvida de atender bien a su esposo y se meten en problemas. Así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana funciona entregar nuestra mente a Cristo, nuestro corazón, nuestra voluntad y nunca hacer nuestra voluntad. Renunciar a nuestra voluntad. Y al recibir la mente de Cristo, recibe una imaginación pura, limpia, verdadera. No una imaginación corrompida. Recibe un juicio, una razón con la ley de Dios en el corazón, con el amor de Dios, para actuar correctamente como Salomón. Y ahora la conciencia se purifica y se despierta. Por fe, la conciencia escucha la voz de Dios, escucha al Espíritu Santo y camina conforme a la palabra de Dios. Y la voluntad no quiere decidir, sino la voluntad dice, yo me someto a la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es santidad, es perfección, es vida eterna, es éxito, es felicidad, es gozo, es vencer al pecado. Allí está la verdadera vida cristiana. En el libro Nuestra elevada vocación, página 221, nos dice el consejo de Dios, la salvación de Dios. Dice así: disciplinad y controlad las facultades mentales. El control de sí mismo es un poder que todos deben poseer. Se obtiene colocando la voluntad plenamente del lado de Dios y tomando la voluntad de Dios por vuestra voluntad. Así que, ¿cómo funciona entonces la disciplina, el control de las facultades mentales? Entregando, dice, nuestra voluntad plenamente a Dios y aceptando hacer la voluntad en lugar de nuestra voluntad. ¿Y cómo funciona eso? Nuestra elevada vocación, página 221, vamos a seguir leyendo, ya para ir terminando nuestro estudio, para ir, ¿qué estamos aprendiendo? Dice así: nuestro espíritu y voluntad pueden identificarse de tal manera con su espíritu y voluntad que lleguemos a ser uno con Cristo en pensamiento y en propósito. Entonces necesitamos entregar nuestra voluntad y nuestro espíritu a la voluntad y al Espíritu de Dios. Entonces Satanás no conseguirá controlarnos nunca. Cristo es nuestro guía y sus seguidores les agrada mantener el paso junto a Cristo. Él habla y ellos obedecen su voz como una mente y un alma. Así que para que Satanás ya no nos controle, ¿qué necesitamos hacer? Cortar el control de Satanás es entregar nuestra voluntad y nuestra vida a Cristo. Y escucharemos, dice, ¿qué cosa? Escucharemos la voz de Cristo en nuestra mente, en nuestra conciencia. Así funciona la vida cristiana. Cada día con Dios, página 318. Si queremos tener un lugar en el mundo venidero, tenemos que someter nuestra voluntad a la de Dios. Tenemos que seguir la luz que ilumina nuestra vida.
¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. La luz es el amor. Entonces, si queremos tener vida eterna, salvación, un lugar en la nueva tierra, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la condición? Entregar, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nada más, sencillo. Maravillosa gracia de Dios, página 225. Dice así: muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, y sin embargo rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden ser obtenidas: la renuncia a su propia voluntad. ¿Y a cuánto escogieron como objeto de su afecto o su ambición? Exige un sacrificio ante el cual vacilan y se estremecen y retroceden muchos. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen, no tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Ahí está el problema. Muchos, dice, cristianos, les gusta la vida de Cristo, las cosas bellas que la Biblia presenta, la gloria que presenta la Biblia, la gloria del cielo, una vida de bendición en este mundo. Les gusta, dice, pero rehuyen las únicas condiciones por las cuales se pueden obtener. ¿Y cuáles las únicas condiciones? Entre ellos está la renuncia a su propia voluntad y la renuncia y sacrificar todas las cosas que el ser humano en este mundo tiene. Y vacilan, dudan, se estremecen y retroceden, dice, a entregar su voluntad y todas las cosas que tienen. Desean el bien y hacen algún esfuerzo, pero retroceden y rechazan y renuncian. Así, el mundo está lleno de esa clase de cristianos, dice, que no quieren entregar su voluntad y no quieren entregar todo lo que tienen. Ahora leamos en el mismo libro, Maravillosa Gracia de Dios, 225, que dice: nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y trabajar juntamente, armoniosamente con Cristo, hora tras hora, día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y podemos decir nuestra voluntad egoísta también, y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por aceptar la mente de Cristo, el sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben de crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad entre en conformidad perfecta con la voluntad de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Discurso Maestro de Jesucristo, página 117, allí también está. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 513, o La fe por la cual vivo, 156, sigue diciendo: la religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo todas las otras facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación,
sino el poder decisivo que obra en los hijos de los hombres, la obediencia a Dios o la desobediencia. Así que la religión pura, verdadera, y la salvación tiene que ver con la voluntad, porque la voluntad es el que gobierna, dice todo, todas las demás facultades. Y de la voluntad depende si vamos a ser obedientes o desobedientes. La voluntad decide si vamos a obedecer o vamos a desobedecer. Así que el punto principal entonces está en la voluntad. El libro Ministerio de Curación, página 167, dice así, para terminar vamos a leer: una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo aquel que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente y invariable voluntad de Dios. Así que para vencer los apetitos, para vencer las pasiones, para vencer el pecado, para vencer al mundo, para vencer todas las cosas, ¿qué necesita? Fácil. Unir nuestra débil y vacilante voluntad a la voluntad poderosa, omnipotente y invariable de la voluntad de Dios, para que Cristo dirija nuestra vida, porque el que hace la voluntad de Dios puede vencer todo. Así que nuestro apetito ya no funcionará, ya no nos gustará las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo, la vida de este mundo, aún la comida de este mundo. Ya no nos gustará comer frituras, cadáveres, animales muertos. Ya no nos gustará tomar venenos, gaseosas, Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi-Cola, Toxi-Cola. Ya no nos gustará comer verduras, frutas con venenos, intoxicados, fumigados, con insecticidas, ni comprar verduras también con venenos. Ya no, ya. Nuestro gusto cambiará ya. Entonces la vida cristiana no es prohibirse, no es decir, no comas esto, no tomes aquello, no vivas en la ciudad, no trabajes para el mundo, no seas esclavo. No es prohibición. La prohibición es una promesa. Entregar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Cristo y vivir por fe y por gracia, dirigido por el Espíritu Santo, y seguir a Cristo por donde quiera que va. Y Cristo nos enseñará a vivir correctamente, a trabajar en su viña, a alimentarnos con el maná, a alimentarnos con cosas buenas que Cristo sabe y conoce. Esa es la vida verdadera cristiana. Que Dios pueda bendecir su palabra y también a cada uno nos dé una bendición de su palabra para comprender correctamente. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.